obviously hampered to some extent through the time that she was found in the unit, some decomposition. Quien declara es el detective Daniel Doherty, del Escuadrón de Homicidios de Nueva Gales del Sur, y el hecho al que hace referencia es el hallazgo del cuerpo de una mujer transexual, cuya familia llevaba días sin tener noticias de ella. Te invito a ver hasta el final de este video, para que conozcas todo lo que sucedió y el desenlace de este impactante caso, que puso en relieve temas complejos como la identidad de género y una intrincada investigación que involucró a dos países muy diferentes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Australia, el de Kimberly McRae. Acompáñenme a ver todos los detalles. De Kimberly McRae hay pocos datos que se han hecho públicos. Se sabe que nació en Australia a inicios de la década de 1950. Es importante destacar que cuando llegó al mundo no lo hizo sola, y tampoco como mujer. Su madre tuvo un embarazo de mellizos, una niña llamada Karen, y un niño cuyo nombre no se dio a conocer, quien con el paso de los años se convirtió en Kimberly. Los gemelos crecieron en Sydney, la capital de Nueva Gales del Sur, y una de las ciudades más grandes de Australia, famosa por su casa de la ópera junto al puerto, con un característico diseño de forma de velas de barco. Aún no queda claro en qué fecha o cómo fueron las circunstancias en las cuales lo hizo, pero Kimberly asumió su nueva identidad femenina y se practicó varias cirugías, que a su imagen se correspondería con la percepción que tenía de sí misma. Dejó crecer su pelo hasta lucir una larga cabellera, aumentó sus pechos con implantes. Además de eso, tuvo un procedimiento quirúrgico para rebajar la llamada manzana de Adán de su cuello, ya que esa característica le daba un aspecto a su gusto muy masculino y le generaba inconformidad. Tras mucha inversión de tiempo y dinero, Kimberly finalmente tuvo el aspecto que quería y se convirtió en una rubia despampanante. Para el año 2010, Kimberly se mudó sola a un suburbio costero muy relajado en Sydney. Kimberly se sentía muy feliz en esa zona, donde solía visitar la playa, los tranquilos pubs, los bares y las tiendas de café al aire libre que abundan en el lugar. También le gustaba trotar y caminar por los corredores, desde los cuales disfrutaba de espectaculares vistas del océano. Ser una mujer transexual implicaba otros retos que Kimberly debía asumir mientras crecía. A diferencia del presente, en los años 80 y 90, una persona como ella no era bien vista por la sociedad, y muchas veces perdió oportunidades laborales a causa de los prejuicios. Aunque sus allegados la describieron como una persona erudita que amaba la literatura, la mitología y la poesía, Kimberly optó por ganarse la vida como trabajadora sexual. Sin embargo, no era alguien que llevara una vida muy desenfrenada. Por el contrario, según relataron sus familiares y amigos, era budista y vegana. No consumía alcohol u otras sustancias y ni siquiera fumaba cigarrillos. Caitlin Allen y Roland Fishman, los directores de un programa de escritura creativa del cual Kimberly formó parte en la década de los 2000, tenían los mejores recuerdos de ella. Aunque en los talleres siempre había una gran variedad de personas, ellos recordaban perfectamente a Kimberly, pues se hizo notar desde el primer momento que entró al aula. Su energía alegre y sus conocimientos literarios dejaron boquiabiertos a más de uno, y pronto se convirtió en una de las estudiantes favoritas. Como parte de esa pasión por la escritura y tomando en cuenta sus vivencias personales, Kimberly, bajo el seudónimo de Isabella Lawson, publicó en 2018 un libro titulado Hey Boys, She's Got a Gash and Another Tales of Gods. En esta obra detallaba las dificultades de ser una persona transexual en la Australia conservadora de los años 60, 70 y 80, los duros valores con los que creció, la represión y las expectativas de género. Es importante destacar que las reseñas de ese libro, considerado sus memorias autobiográficas, resaltaron que pese a que era una temática delicada, la escritora siempre mantuvo una perspectiva esperanzadora, sin culpas ni remordimientos. Pese a que esta publicación comenzó a explorar su vena literaria, el verdadero sustento de Kimberly provenía de los servicios que, como ya dijimos, prestaba como acompañante, actividad en la cual era bastante discreta. En la comunidad era reconocida por ser una mujer mayor, a la que se le veía regularmente haciendo ejercicio en la zona o recorriendo la playa. Como parte de su trabajo, en el que es frecuente el uso de alias, muchos la conocían como Isabela, Samantha o Sabrina.
Debido a sus atributos físicos, su inteligencia y su amabilidad, era considerada una persona excepcional que resaltaba entre la mayoría. Aunque las reseñas que hemos consultado no especifican exactamente en qué sitios web lo hacía, sí se sabe que Kimberly se anunciaba a través de Internet. En estos anuncios que ponía en los distintos sitios de citas, ella muchas veces no especificaba que era transexual, tal vez en un intento de validarse a sí misma o por temor a perder los clientes. Además, también hacía esto con la edad. Kimberly realmente nunca ponía cuántos años tenía. En todos los anuncios se quitaba al menos una década de vida. En estos anuncios ella se describía como una MILF, una mujer de más o menos 38 años que era rubia y despampanante. Si se están preguntando qué significa el término MILF, la traducción exacta viene de un acrónimo de una frase en inglés bastante vulgar. Sin embargo, en el uso diario se usa para referirse a mujeres sexualmente atractivas, que fueron madres hace tiempo y ya tienen más de 40 años. En el caso de Kimberly, ella utilizaba este acrónimo dirigido a cierto tipo específico de clientes, que son los que se sienten atraídos por alguien que por su diferencia de edad podría ser su madre. Lo cierto es que para 2020 Kimberly tenía 69 años, y aunque había recurrido a varias cirugías para lograr una apariencia más juvenil, al verla en persona resultaba innegable que era mucho mayor de lo que decía en sus anuncios. Lo mismo sucedía con su identidad de género. Pese a las grandes inversiones de dinero, tiempo y paciencia para recuperarse de esas dolorosas cirugías, para muchos era evidente que ella no había nacido biológicamente como mujer, sino que había hecho una transición. Pero así transcurría la vida de Kimberly, y mientras ella vivía tranquilamente en su barrio de siempre, salía a correr y tenía todas las actividades de una persona normal, gracias a uno de estos anuncios que ella publicaba para ofertar sus servicios sexuales, su destino se cruzó con el de una persona que cambiaría todo para siempre. Para cuando todos estos hechos sucedieron era enero de 2020, y Héctor Enrique Valencia vio el anuncio de Kimberly. El hombre nacido en Colombia alrededor de 1998 cumplió exitosamente las etapas básicas de su educación, y llegó a Australia en mayo de 2019, gracias a una visa de estudiante. De inmediato se inscribió en una escuela de negocios. Durante su estadía en Australia, Héctor alquiló una habitación en una casa en la localidad de Matraville, esto por $200 australianos a la semana, lo que podrían ser equivalentes a $130 americanos. Para poder costear sus gastos, trabajaba en un café y asistía a la escuela de negocios solo 2 veces por semana. Con estos antecedentes llegamos a la tarde del 8 de enero de 2020. El joven vio el anuncio de Kimberly en línea, y la idea de tener una experiencia sexual con una mujer que supuestamente le doblaba la edad y tenía unos senos grandes le pareció ideal. Decidió contactarla y tras un breve intercambio de mensajes acordaron la tarifa por el servicio, también la hora y el lugar de su encuentro. En la conversación, Héctor y Kimberly acordaron que él le pagaría la cantidad de $100 australianos, lo que podían ser unos $60 americanos más o menos. La mujer le envió una fotografía al chico y luego de esto él se decidió a ir a su apartamento. Durante el camino estuvieron comunicándose. Es más, según se sabe por la investigación, la última llamada que salió del teléfono de Kimberly fue a las 3:35 de la tarde y fue hacia el teléfono de Héctor. Una vez él estuvo en el lugar, no fue recibido por Kimberly en la puerta. Ella estaba en otra parte de la vivienda. Le dijo desde este lugar que fuera hasta la habitación, que se quitara la ropa y que la esperara allí. Kimberly entró a la habitación después de unos minutos con una luz muy tenue. Ellos comenzaron a tener relaciones sexuales, pero Héctor notó algo que él sintió como un rasgo masculino en ella y le preguntó si era en realidad una mujer, a lo cual Kimberly, como estaba muy ocupada supuestamente, no le contestó. Luego de mantener relaciones sexuales fue que Héctor se dio cuenta que en efecto Kimberly era una persona transexual y se enojó mucho, y desde ese momento inició entre ellos una confrontación. Héctor comenta que él le pegó 2 veces a Kimberly, una en el estómago y otra en la cara, a lo cual ella se defendió golpeándolo con una lámpara negra que tenía en la mesita de noche. Debido a esto, los dos cayeron al piso. En medio de la pelea, Héctor rodeó el cuello de Kimberly con el cable de la lámpara, y cuando dejó de respirar, la soltó. Tras el inesperado final, consciente de que acababa de cometer un grave delito, Héctor tiró al inodoro los 3 celulares de Kimberly y salió del departamento sin mirar atrás. No obstante, una cámara de vigilancia lo grabó, dejando el lugar a las 4:15 de la tarde, unos 40 minutos después del último contacto telefónico que quedó registrado entre ambos. Para no levantar sospechas, Héctor decidió ir a la escuela de negocios como si fuera un día cualquiera.
Cuando regresó a la casa donde vivía, Héctor le dijo a su arrendador que había estado buscando trabajo. También se sabe que el joven al día siguiente vendió su motocicleta tipo scooter a través de Facebook por $2,000 australianos. Y luego de eso le pidió a un amigo prestados otros $1,000 también australianos. Realmente no se sabe qué le dijo a este amigo como para qué necesitaba este dinero, pero al final se los terminó dando. También se sabe que Héctor tenía el plan de escapar a su Colombia natal. Para esto le robó la tarjeta de crédito a su arrendador para comprar el vuelo de vuelta, pero por algún motivo él perdió este vuelo. Tenía tanta desesperación de regresar a Colombia para que no lo atraparan que fue ese mismo día a conseguir otro vuelo, que sería para el día siguiente. Antes de abandonar el país, el estudiante mantuvo una conversación con un amigo a través de las redes sociales y le confesó el crimen que había cometido, la vergüenza que sentía por sus acciones y lo difícil que le resultaría encarar a sus padres con semejante acto. Así, el 11 de enero de 2020 a las 10:18 de la mañana, Héctor tomó un vuelo de la compañía LATAM Airlines. Este viaje no sería directo hasta Colombia, sino que haría varias escalas hasta llegar al aeropuerto del Dorado en Bogotá. Mientras esto ocurría, la familia y amigos de Kimberly estaban preocupados porque tenían varios días sin comunicarse con ella, algo totalmente inusual en una persona tan sociable como lo era ella. Karen, su hermana gemela, llamó a su agente de bienes raíces para que a su vez contactara con Corinne Smith, la administradora de la propiedad donde Kimberly residía. El 14 de enero de 2020, alrededor de las 10 de la mañana, 2 administradores de la propiedad fueron hasta el sitio para hacer un chequeo de bienestar. Llamaron a la puerta y nadie respondió. Luego notaron que la puerta de la entrada no estaba cerrada con llave y decidieron ingresar. Casi de inmediato, el servicio de emergencias de Sydney recibió la llamada de una mujer prácticamente histérica. La mujer decía que había entrado al apartamento de una clienta de la cual no se sabía nada desde hacía una semana, y al entrar se había encontrado con una manta que tapaba un bulto. De esta manta salía el pie de una persona. La persona del servicio de emergencias le preguntó si podía volver a entrar a la casa para ver si debajo de la manta había una persona y si necesitaba auxilio, si todavía tenía signos vitales. Pero la mujer que hizo la llamada dijo que para ella era imposible volver a entrar a ese lugar. Lo describió como un lugar oscuro y dijo que desde el sitio salía un olor a nauseabundo, parecía de algo en estado de descomposición. Por esto, rápidamente los servicios de emergencia de Sydney mandaron a varias ambulancias y policías al lugar. Cuando los agentes estuvieron en el sitio, hicieron un descubrimiento terrible. En efecto, era el cuerpo de una persona, y la identificaron como Kimberly McRae, de 69 años. Llevaba medias y una blusa gris de manga larga, que había sido bajada y dejaba al descubierto sus pechos. En el lugar había una lámpara negra destrozada, con un cable de alimentación también roto. Además había un preservativo masculino usado y desechado dentro de una toallita de papel cercana. Poco después de descubrir el cuerpo, el superintendente detective Danny Doherty ofreció una rueda de prensa donde explicó que la policía estaba considerando las actividades de Kimberly como trabajadora sexual como una línea de investigación del crimen. Con la esperanza de que todas las personas colaboraran, se informó que era posible que algunas personas que se dedicaran al mismo oficio o quienes contrataban sus servicios la conocieran como Isabela, Samantha o Sabrina, y pidió a quienes tuvieran información sobre su vida que se acercaran a ofrecer su testimonio a la policía. Algunos días después del hallazgo se realizó un examen post-mortem al cuerpo de Kimberly. Desafortunadamente no se pudo determinar de manera concluyente cuál había sido la causa de su defunción, y se tuvieron que realizar más pruebas. El mismo detective Danny se había convertido en vocero oficial del caso, y declaró después acerca del resultado de las primeras pesquisas, y dijo que pudieron corroborar que Kimberly había sido vista por última vez el martes 7 de enero de 2020 en la oficina de correos ubicada en los suburbios del este de Sydney. Eso fue 7 días antes del descubrimiento de su cuerpo. Expresó que este dato había sido comprobado gracias a las cámaras de vigilancia, que la habían captado entrando a la tienda a las 4:46 de la tarde, y también se le vio hablando con un empleado de la oficina de correos antes de partir. Por esa misma época, los diarios comenzaron a publicar la información sobre el caso. Cuando el caso comenzó a hacerse conocido, varias personas y también instituciones LGBTQ comenzaron a dar sus hipótesis. Ellos pensaban que a Kimberly le habían quitado la vida por un delito de odio y creían que las autoridades tenían que investigar su asesinato de esta manera. Las autoridades también hicieron todo su trabajo para poder resolver el crimen de Kimberly. Ellos conformaron una unidad especial interinstitucional que contaba con la ayuda de varias fuerzas de la policía para poder trabajar más rápido y obtener los mejores resultados.
Fue ese grupo especial el que empezó a buscar videos de cámaras de seguridad, gestionó órdenes judiciales para tener acceso a la actividad de Kimberly en sus redes sociales y en sus teléfonos celulares, y también recibieron el informe forense luego de los análisis. Este informe indicó que el deceso había sido causado por compresión del cuello, lo que había provocado una asfixia. Además, también se reveló que Kimberly había sufrido de una fractura del cartílago tiroides. La revisión del rastro dejado por Kimberly, especialmente en sus comunicaciones, hizo que la policía llegara a Héctor. Fue muy fácil dar con él, ya que al final de cuentas, como sabemos, él había sido la última persona con la cual Kimberly se había comunicado. Además de eso, en las cámaras de seguridad que estaban en las afueras de la casa donde vivía la mujer, también se le pudo ver a él salir de allí. Al final, como les digo y les repito, había sido la última persona que la había visto con vida. Las autoridades comenzaron a buscarlo rápidamente y se dieron cuenta que había salido del país. Esto hizo que ellos comenzaran a buscar la ayuda internacional. Querían que Héctor regresara a Australia y pagara por lo que le había hecho a la mujer. Aunque no ofrecieron detalles de cómo se llevó a cabo la captura, lo cierto es que el 26 de febrero de 2020, Héctor Enrique Valencia fue arrestado en Aruba, una pequeña isla constituyente del Reino de los Países Bajos, ubicada en el Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Se dio a conocer que oficiales de la policía de Aruba lo ubicaron y lo pusieron bajo custodia en la isla, mientras que la policía de Nueva Gales del Sur organizó su extradición. Sin embargo, como estaban vigentes las restricciones por la emergencia sanitaria mundial, los trámites demoraron más de lo esperado. No fue sino hasta 9 meses después, el 24 de noviembre de 2020, cuando detectives del equipo de homicidios de Nueva Gales del Sur viajaron hasta la isla y tomaron la custodia del sospechoso. Apenas su vuelo llegó a Sydney, Héctor fue llevado esposado a la comisaría de policía, donde fue acusado formalmente del asesinato de Kimberly. Desde esa misma comisaría se hizo un enlace de video para hacer la presentación del implicado ante el tribunal. En dicha audiencia no se hizo ninguna solicitud de libertad bajo fianza, por lo cual él quedó bajo arresto y el caso se aplazó hasta el 19 de enero de 2021. Cuando se empezó a dar la noticia de la captura de Héctor, los medios de comunicación empezaron a cuestionar a las autoridades, ya que para ellos habían tardado demasiado tiempo en devolver al hombre a Australia para que fuera juzgado. En una conferencia de prensa dada por el detective superintendente Danny, quien como ya sabemos fue el vocero en toda esta investigación, él comentó que esto había sido muy tardado debido a los distintos trámites que se tenían que hacer. Si bien Aruba es parte del Reino de los Países Bajos y el Reino de los Países Bajos y Australia tienen tratados de extradición, evidentemente en estos trámites pues siempre hay que hacer muchas gestiones que hacen que todo sea más tardado de lo que se esperaría, pero al final Héctor ya estaba en Australia para ser juzgado. También se habló mucho de una carta que este hombre llevaba consigo cuando entró al país. Esta carta iba dirigida al fiscal general, Christian Porter. En esta Héctor le decía que él era un joven tranquilo y muy bueno, que era un migrante que siempre había intentado trabajar y tener una vida mejor, y que su vida se había arruinado por una noche de pasión que se había vuelto una noche loca. Comentó que si él pudiera dar su vida para regresar la de Kimberly, lo haría. Tras el arresto y presentación de cargos en contra de Héctor, Karen, la hermana de Kimberly, emitió un comunicado, en el que resaltó que la familia todavía estaba luchando para comprender su injusto final. También agradeció el apoyo de amigos y de toda la comunidad ante un evento tan difícil, y puso de relieve el trabajo incansable de los detectives de la Fuerza de Policía de Nueva Gales del Sur, que los ayudaron a hacer justicia para Kimberly, particularmente bajo las difíciles circunstancias impuestas por la emergencia sanitaria. El detective superintendente Danny coincidió con Karen en resaltar el trabajo de sus hombres y de las agencias asociadas, a quienes alabó por no bajar la guardia hasta encontrar todas las respuestas. Señaló que era una investigación difícil y compleja, mucho más con la emergencia sanitaria mundial, que no podría haberse logrado sin la asistencia y el apoyo de la Fuerza de Policía de Aruba y la Policía Federal Australiana, así como el FBI. En 2021, debido a que todavía se mantenían restricciones relacionadas con esta emergencia sanitaria, el proceso legal contra Héctor prácticamente no avanzó. Los medios no reseñaron nada relacionado contra él hasta febrero de 2013, cuando de nuevo se publicó información acerca del juicio. Fue en ese entonces cuando se dieron a conocer los detalles de lo que realmente sucedió dentro del apartamento de Kimberly, en los 40 minutos que el acusado estuvo en el inmueble. Los hechos se reconstruyeron gracias a las pruebas forenses, los testimonios de especialistas y el relato del propio acusado. A la jueza Dina Yehia le tocó ser la administradora de justicia en este caso,
Cuando Héctor compareció ante ella ante la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, se declaró inocente del cargo de asesinato de Kimberly McRae, un delito mayor que, como sabemos, ocurrió en enero de 2020 en el hogar de la víctima. Sin embargo, admitió que sus acciones sí habían causado que Kimberly perdiera la vida, y que él arremetió contra ella en medio de un ataque de ira, después de enterarse que era una mujer transgénero. Afirmó ante la corte que su intención no había sido quitarle la vida, sino inmovilizarla. Sin embargo, se mantuvo la acusación por el delito mayor. En el juicio, el tribunal escuchó la cronología del encuentro entre Héctor y su víctima. De esta manera se confirmó que Kimberly anunciaba sus servicios en línea con una oferta engañosa, pues indicaba que tenía casi 30 años menos, y tampoco mencionaba su identidad de género. Un detalle muy llamativo que se dio a conocer en el juicio era que Kimberly siempre mantenía su apartamento a oscuras. Tenía unas cortinas opacas y además de eso tenía cinta adhesiva en los interruptores de luz. Una de sus amigas, Renee Starr, dijo que esto lo hacía porque era consciente de su apariencia un tanto masculina y también de su edad, pero negó que lo hiciera específicamente para engañar a sus clientes haciéndolos creer que no era una mujer transgénero. La misma mujer describió a Kimberly como una persona con una energía hermosa y una gran inteligencia, además de una habilidad para hacer que sus clientes se sintieran cómodos e incluso liberaran con ella sus penas. Pero no todo era dulzura en la vida de Kimberly. Sabiendo los riesgos de su profesión, la mujer tenía un cúter debajo de su cama, pues había tenido algunos clientes que se tornaban agresivos. Renee señaló que su amiga nunca había utilizado el instrumento filoso, porque nadie la había atacado hasta que apareció Héctor. En el tribunal también se reseñó todo lo que había pasado aquella fatídica tarde. Según comentó Héctor, que también dio su testimonio en el tribunal, él ese día le pagó a Kimberly, y luego de eso comenzaron a mantener relaciones sexuales. En medio del acto, él comenzó a preguntarle si era una mujer biológica. Se lo preguntó varias veces, pero dijo que ella no le había contestado, hasta que él comenzó a preguntárselo a los gritos, a lo que ella respondió que no, que era una mujer transgénero, y ahí fue que empezaron el forcejeo. Héctor comentó que él la golpeó y que luego Kimberly también lo golpeó a él. Él dijo que acabaron en el suelo cuando él tomó la lámpara porque supuestamente tenía miedo que Kimberly le quitara la vida a él, porque pensaba que tenía la fuerza suficiente para hacerlo. El hombre dijo que le había puesto el cable alrededor del cuello. Comentó que tal vez la había visto morir y ese término fue el que utilizó, el tal vez, porque sostuvo el cable durante varios segundos. Héctor también comentó que se había puesto furioso porque supuestamente el mantener relaciones sexuales con una persona transgénero iba en contra de sus creencias religiosas. También habló sobre la vergüenza, sobre su plan de fuga y sobre cómo tenía que contarle a sus familiares lo que había hecho. Eso sí, en ninguna reseña, en ningún medio de comunicación se mencionó el nombre de algún familiar o alguna persona cercana a Héctor. Luego del testimonio de su representado, la abogada defensora Claire Weasley dijo que Héctor había caído en la trampa de un anuncio engañoso, y si bien admitió que fue él quien golpeó primero a Kimberly, afirmó que fue el ataque que ella le propinó con la lámpara lo que desencadenó que el joven temiera por su integridad, y en un intento por inmovilizarla, desafortunadamente le había quitado la vida. Según la defensa, Héctor era un joven de crianza católica que pensaba que tener sexo con otro hombre era pecado. Señaló que el joven estaba desnudo y ansioso por salir de la habitación, pero Kimberly se había interpuesto entre él y la puerta, evitando que pudiera salir de la situación. Fue entonces cuando él perdió el control de sí mismo. Un aspecto resaltante de las intervenciones de la abogada defensora fue que siempre se refirió a Kimberly como una persona de sexo masculino, pese a que la ley la admitía como una mujer transgénero. El fiscal de la corona, Craig Everson, le dijo a la jueza Dina que él tenía una visión diferente de lo ocurrido, pues pensaba que Héctor había atacado a Kimberly en el suelo con la intención de quitarle la vida o de causarle daños corporales graves. Al ser interrogado en el juicio, Héctor admitió haber sumergido en el inodoro 3 teléfonos inteligentes pertenecientes a Kimberly, y dijo que su objetivo era que se dañaran irremediablemente y que no se pudieran hallar los datos de los mensajes de texto que ellos habían intercambiado antes del crimen. Si bien Héctor y su abogada argumentaron que él había actuado en defensa propia, la jueza Dina rechazó este argumento. Señaló que fue él quien inició la violencia y que en consecuencia nadie debería sorprenderse de que Kimberly intentara defenderse, armándose con lo que tenía a mano, que en este caso fue una lámpara. A pesar de que fue el acusado quien inició la agresión, la jueza dijo ante los presentes de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur que no podía estar convencida de que Héctor tuviera la intención de quitarle la vida a Kimberly. No obstante, el resultado de sus acciones fue fatal y en consecuencia constituía un delito.
Durante su intervención, la magistrada insistió en que el tribunal estaba juzgando a Héctor y que en ningún momento del juicio se implicaba hacer señalamientos o críticas contra Kimberly por ser transgénero y trabajadora sexual. Afirmó que no había ninguna razón para juzgar su estilo de vida, pues debía entenderse claramente que ella tenía derecho a vivir a su modo y que su fallecimiento había sido un hecho trágico. En cuanto a la causa del deceso, la jueza reiteró lo dicho en el examen forense, acerca de que Kimberly había sufrido una asfixia causada por compresión de cuello. Sin embargo, también anunció que mostraría varias pruebas forenses que resultaron claves para declarar a Héctor culpable de un delito menor. Comenzó por indicar que una persona puede quedar inconsciente en cuestión de segundos, y por ende Héctor no estaba seguro del resultado de la riña. En segundo término, recordó que Kimberly se había sometido a una intervención quirúrgica para adelgazar su nuez de Adán, lo que podría haberla hecho más vulnerable a una fractura en el cuello. Añadió que la versión de los hechos suministrada por Héctor estaba en sintonía con la de los expertos forenses que habían declarado durante el juicio. Así con esto emitió su veredicto, mediante el cual lo declaró inocente del cargo de asesinato, pero culpable del delito menor de homicidio involuntario. Finalmente anunció que el tribunal sostendría una nueva sesión en mayo, cuando Héctor debería acudir a la audiencia de sentencia. Llegado el día, la jueza indicó que el acusado mostró insensibilidad cuando huyó del departamento de Kimberly dejando su cuerpo sin vida en el suelo. Sin embargo, dijo que Héctor, de 23 años, había mostrado un genuino remordimiento por sus acciones y que tenía buenas perspectivas de rehabilitación. Durante el juicio, la Fiscalía de la Corona había argumentado que el imputado debería ser declarado culpable de asesinato, porque su agresión fatal fue cometida por prejuicio hacia las personas transgénero. También habían señalado que si así estuviera lleno de ira, el acusado debería haber simplemente abandonado la vivienda de la víctima, en lugar de reaccionar con violencia. El día de la audiencia de sentencia, la magistrada rechazó ese planteamiento y consideró que el acto fue cometido en un momento de ira, y que Héctor era culpable de homicidio involuntario, ya que no había planeado ponerle fin a la existencia de Kimberly. Según su punto de vista, la violencia fue una reacción espontánea que se desarrolló muy rápidamente, en cuestión de segundos. Insistió en que no se cuestionaba si le había quitado la vida o no a Kimberly, eso era algo evidente, pero aclaró que el objetivo del juicio era determinar su intención de quitarle la vida, o causarle una lesión grave cuando presionó el cordón contra su cuello. Como parte de los razonamientos dirigidos a sustentar la sentencia que pronto anunciaría, la jueza señaló que en el periodo intermedio después de golpear a Kimberly y antes de presionar el cordón contra su cuello, el acusado estuvo asustado y entró en pánico durante la lucha. Tomando en cuenta estos elementos, ella consideraba que el ataque no fue premeditado ni planeado. Tampoco se pudo determinar, más allá de toda duda razonable, que Héctor estaba motivado por prejuicios cuando le impidió respirar a Kimberly para quitarle la vida. La jueza dio a conocer también los aspectos negativos de la conducta del acusado y resaltó que su labor como administradora de justicia la obligaba a considerar que Héctor no prestó asistencia ni pidió ayuda, y además arrojó los teléfonos al baño, en un esfuerzo por destruir cualquier evidencia de su contacto. Destacó que eso demostraba cierto grado de insensibilidad, aunque lo hizo en medio de un estado de pánico. Finalmente, el 7 de julio de 2023, en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, la jueza condenó a Héctor Enrique Valencia Valencia a 10 años de prisión, con un mínimo cumplimiento de 6 años y 9 meses, antes de poder optar a solicitar la libertad condicional. El acusado no mostró ninguna emoción tras escuchar el fallo. El tiempo que llevaba tras las rejas desde que fue arrestado se le descontó de la sentencia, por lo que Héctor será elegible para ser liberado en noviembre de 2026. Karen, la hermana gemela de Kimberly, expresó su dolor al saber el miedo que debió sentir su hermana en sus últimos momentos de vida. Sin embargo, insistió en que debían recordarla como alguien que llenaba de luz la vida de quienes la conocían, y que había dejado un mensaje esperanzador a todas las personas transexuales al escribir y publicar su autobiografía. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso bastante fuerte, la vida de una persona que se perdió, alguien que simplemente estaba viviendo como mejor podía, como quería, sin hacerle daño a nadie, y alguien más se cruzó en su camino y decidió que podía quitarle la vida y truncarle sus sueños y sus ilusiones. La sentencia de Héctor también dio mucho de qué hablar. Muchas personas se posicionaron con él, muchas otras pensaban que merecía más años y muchas otras más pensaban que la sentencia había sido la correcta.
Realmente este tipo de temas siempre va a generar mucho debate. Ustedes pueden dejar sus comentarios aquí, nosotros los estaremos leyendo. Ahora sí, si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también me pueden seguir, aparezco como LesmaVR y allí también subo mucho contenido. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.